la sesión de hoy, que va única y exclusivamente de la introducción. La introducción en un debate suele ser una duración de unos 4 minutos en el ámbito universitario, y en el ámbito escolar no baja mucho más, como muy poco puede ser 3 minutos. Incluso en competiciones de primaria, de sexto de primaria, quinto de primaria, también todos los tiempos, la introducción, el resto de tiempos suele ser de 3 minutos, 4 minutos. Pero que en realidad no es tanto tiempo. Y cuando se tiene bien preparada una documentación, un contenido, a veces el peligro o el error que tenemos es de hablar muy deprisa porque tenemos muchas cosas que decir y poco tiempo para expresarnos. ¿Cuáles son las obligaciones formales en una introducción? El introductor, la gran diferencia entre el debate y cualquier exposición individual es que, valga la frase individual, aquí aunque estés de forma individual, hablas en nombre de tu equipo, hablas en plural. Es la única diferencia grande. En cualquier exposición vuestra vais a hablar en vuestra primera persona y aquí hablas en nombre de un equipo. Por eso, la obligación es presentar los nombres de tu equipo y posicionarte. Posicionarte, ya sabéis que en un debate se sortea, justo en el momento de que dos equipos se enfrentan, se sortea la posición, a quién le toca a favor y a quién le toca en contra. Pero lo tienes que verbalizar para que el jurado no tenga ninguna duda de quién es el que está hablando. Esa es la obligación, presentar los nombres de tu equipo y posicionarte a favor o en contra. Más de esto no hay ninguna obligación. No hay ninguna obligación, pero podéis pensar, ¿cómo se hace una introducción en un debate? Bueno, lo que tenéis aquí delante es una guía. Es una guía no para cumplir de forma obligatoria, sino es lo que se suele hacer. Lo que se suele hacer es empezar pues con una cita, con una anécdota, con una frase famosa de alguien que venga a cuento. Personalmente, pero a mí no me satisface porque es ir a lo común, ¿no? Muchas veces entramos en internet y si queremos hablar del tema X, buscamos frases sobre el tema X y a lo mejor todos vamos a decir lo mismo o el juez ya ha oído esa frase varias veces. Personalmente yo veo poco original empezar con una frase famosa de alguien famoso, ¿no? Pero bueno, mi obligación aquí no es informaros de mis gustos, sino de lo que se suele hacer. Y se suele hacer empezar por una cita o pequeña historia. ¿Qué quiere decir pequeña historia? Bueno, es una invención, un ejemplo que ponéis a propósito. Forzadamente, de forma específica, ya marcáis con la entonación que es una historia, que es algo inventado, no engañáis, no decís que acabéis de leer una noticia de un periódico y os estáis inventando literalmente, no, si contáis una historia, dejáis claro que estáis contando una historia. Es para ponerse en lugar en la piel de alguien, ¿no? En la introducción, al principio y al final se pueden tener, digamos, momentos no argumentativos, momentos más persuasivos que suelen tener que ver con momentos más afectivos, de apelar a los sentimientos. Pongámonos en la piel de los demás, presentamos al equipo, nos posicionamos y definimos los conceptos clave. La sesión anterior la podemos resumir en que a la vez que pensamos las estructuras de una argumentación, eso lo hacemos cuando pensamos el tema, las preguntas clave. Creo que me hice entender de cuán importante es analizar palabra por palabra de ese tema sobre el cual vamos a debatir o vamos a hacer una exposición ante los demás. Precisamente por eso en la introducción es súper importante que definamos de forma súper clara, que quien nos escuche se esté enterando al 100%, la definición súper clara pero también súper pertinente y apoyada con autoridad, que tenga que ver, y cuanto más especializada la autoridad, mejor. A veces un equipo de debate apela al diccionario de la Real Academia como fuente de autoridad. Evidentemente es una fuente de autoridad, en realidad es un registro, pero si tenemos que hablar de algo técnico, pues la RAE no es fuente de autoridad. Es mejor ir a un diccionario ya especializado. Estamos hablando temas de
jurídicos, pues ir a un diccionario jurídico. Si estamos tratando temas económicos, pues ir a un diccionario de economía que nos va a definir de una manera más técnica, más concreta, pues la palabra clave o las 2 o 3 palabras claves que hay en ese tema que discutimos o comentamos. Bien, definimos los conceptos clave y a partir de aquí, en esto habremos empleado para la cita 5 segundos, para presentar a los compañeros unos 5, 6, 8, 10 segundos más, llevamos 15 segundos. Lo que estoy diciendo aquí de contar una historia o una pequeña anécdota, ahí como mucho se nos puede ir 30 segundos, como mucho. De los 4 minutos, como mucho se nos va a ir 30 segundos en contar una historia. No podemos basar toda nuestra introducción en contar una anécdota. Si yo tuviese que sintetizaros qué se hace en introducciones, seducir. Vale, hay que seducir, hay que atrapar la atención, pero no solo hay que seducir, hay que exponer también la argumentación. Y esa es la parte siguiente, ese es el grueso de la introducción. Si ya os he dicho en estas sesiones que un equipo de debate suele tener, para defender una sola tesis, suele tener 3 argumentos, ya hemos dicho muchas veces que tener muchos más es no operativo y tener poquitos, tener uno solo o tener solo 2 argumentos, cuantos menos tengas, si te critican uno, si solo tienes uno y te critican uno, ya se ha acabado el debate, ¿no? 3, no es que sea obligatorio hacer 3, pero entre 2 y 4 es lo habitual y el 99% de las veces los debatientes tienen 3 argumentos. Bueno, pues esos 3 argumentos, aunque luego se van a construir, aunque luego se van a poner 2 o 3 evidencias por argumento en las siguientes intervenciones, en esta fase inicial, en esta intervención inicial de 4 minutos de la introducción, después de esos 40 segundos que se nos ha pasado presentándonos y hacer un marco, una pequeña historia, una pequeña anécdota, pues tenemos que dedicar hasta los últimos 15-20 segundos en explicar de la forma más clara posible esos 3 argumentos que normalmente vamos a tener. Y explicarlos quiere decir no esconderse nada bajo la manga. Es decir, no hay que hacer juego sucio de lo voy a explicar, lo voy a nombrar, pero más o menos lo comento a medias para no poner todas las cartas encima de la mesa, para que no se enteren muy bien y así luego más adelante les doy el efecto sorpresa. Eso es juego sucio, los jueces no son tontos y entonces lo que se da la sensación de que no se quiere colaborar con el otro equipo. Hay que cooperar en el sentido de que si nosotros nos ponemos nuestra argumentación, luego el otro equipo le estamos impidiendo que él luego nos refute cuando le toque salir. Si él juega lo mismo, si los 2 equipos hacen introducciones oscuras, ambiguas, imprecisas, como que la referencia, te cuentan una historia, tú no sabes eso a santo de qué viene y lo van a aclarar mucho más adelante para dar un efecto sorpresa. Si los 2 juegan a lo mismo, acaban las 2 introducciones y ningún equipo se ha enterado de lo que está planteando el otro equipo. Eso quiere decir que cuando salen los refutadores se encuentran sin saber qué decir de refutar. Lo que harán es construir su propia tesis. Y estoy dejando unos últimos 15 o 20 segundos finales para, pues, otra cita. Mucha gente hace otra cita. Ya os digo que personalmente no lo considero original. Considero más original haber fabricado uno mismo, pues una frase contundente que venga a cuento. En las introducciones a veces también se intenta hacer al principio pues golpes de efectos, manejando objetos, intentando dar un mensaje, ¿no? Eso es, en líneas generales, lo más básico de una introducción. Vamos a ir un poquito más en detalle y os he dicho al principio que definir. Definir es lo básico. Como vimos en la sesión anterior, es que si no tenemos muy claro cómo interpretamos los 2 o 3 argumentos, las 2 o 3 palabras clave, pues el debate va a ser un debate perdido de antemano. Entonces podemos definir apelando a varios criterios. Lo más normal, lo más típico
es definir atendiendo a una autoridad. A una autoridad, ya he dicho antes, cuando un diccionario no tiene por qué ser un diccionario, puede ser un autor. Si tengo que hablar, si la democracia es, si el Islam, un debate interesante que lo hicimos en su momento, es si el Islam es compatible con la democracia. Pues si voy a la RAE para ver democracia, eso no es un diccionario de autoridad. Una autoridad, si tengo que hablar de la democracia, es que yo me entere ahora mismo, en 2022, quién son los 2 o 3 teóricos de la democracia más importantes del mundo y buscar sus definiciones. Evidentemente, daré la definición que sea correcta, que me interese más a mi postura. A lo mejor cuando estoy a favor me interesa cierta definición muy buena de democracia, y cuando estoy en contra también me interesa otra definición muy buena también, pero distinta, que me va mejor, ¿no? Eso es definir por autoridad. Eso es un debate que la investigación tiene un papel muy importante, como en todos los debates. Lo que pasa es que hay temas en los que no hace falta investigar. Si a unos niños les haces investigar si los deberes en casa, los deberes escolares, hay que mantenerlos o hay que prohibirlos, él ya sabe qué son los deberes. No hace falta investigar qué son los deberes. Puede prepararse una favor en contra sin necesidad de investigar. Pero si a un niño o cualquier persona, o sea, nos invitan a debatir sobre si hay que prohibir o no la experimentación animal con fines médicos, pues a no ser que seas una persona cuyo contexto tuyo profesional tenga que ver con lo que acabo de decir, tendrás que investigar exactamente cómo funciona, cómo se opera en este ejemplo que he dicho de la experimentación animal con fines médicos. A veces las definiciones ya es una definición larga en el sentido de que no apelamos a ninguna autoridad, es una definición que construye el propio equipo, que construimos nosotros, y a veces es una definición argumentativa, como que mientras definimos una palabra clave, pues ya estamos introduciendo ahí los argumentos o el tono por donde va a ir nuestro razonamiento. En este aspecto, el debate pues adquiere un tono más lógico, más argumental. También hay definiciones que tienen que ver mucho con el contexto preciso. Son definiciones contextuales porque dependen muchísimo de cierto marco, de cierto campo, de cierta área. Porque a lo mejor una palabra fuera de esa área significa otra cosa con otros matices. Entonces, bueno, hay definiciones que tienen que ver mucho con el contexto. En realidad, esta triple distinción es un poco ficticia porque todas las definiciones, en cierto modo, según el tema, van a ser contextuales, pueden que sean argumentativas y a alguna autoridad posiblemente apelemos. No es obligatorio apelar a una autoridad. Tú puedes hacer una definición tuya propia y que sea razonable, un tercero te la acepte. A veces hay debates, hay encuentros que son debates de definiciones. ¿A qué me refiero? Claro que estoy diciendo que es muy importante la definición. Claro que sí. Pero claro que sí para empezar a hacer el debate. Es decir, lo que pasa es que a veces algunos equipos, como son tan conscientes de todo esto que estoy diciendo, de la importancia de la definición, tan importante es que hacen una batalla intelectual sobre quién está definiendo mejor. Claro, porque es que ellos saben que según qué definición de democracia o de Islam o de lo que sea triunfe, entonces el encuentro, el debate, claramente, bueno, no claramente, pero hay más posibilidad de que se incline a lo mejor a favor que en contra si se acepta cierta definición. Y por eso, como ninguno de los dos bandos quiere dar su brazo a torcer, pues lucharán intelectualmente como jabatos por mantener su propia definición y criticar la del contrario. Y cada uno dirá, es que mi autoridad es este catedrático de Oxford. Mi autoridad, dirá el otro, es este catedrático mío de Cambridge. Y son debates poco atractivos porque en el fondo nunca se entra en la argumentación. Entonces, si se da un debate de definiciones, pues los jueces que escuchan pueden entrar en un par de opciones. Si el juez considera que cierta definición, la que da el equipo a favor,
es legítima, está bien construida, es la que viene a cuento. Si lo considera eso, de que a favor está definiendo bien, entonces, como el equipo en contra se emperre en criticar esa definición que está bien construida, pues ese ataque a esa definición no es pertinente. Y se puede hacer, pero una cosa es que el equipo contrario gaste 10 segundos y otra cosa es que gaste 4 minutos o 2 o 3 intervenciones para esto, ¿no? Claramente el juez no le va a dar el debate por ganado, por mucho que tenga momentos estelares de brillantez y sus argumentos sean buenísimos en los poco tiempo que le dé ocasión a explayarse. Pero también los jueces pueden considerar que el ataque que hace un equipo, el equipo en contra estoy diciendo en el ejemplo, el ataque que hace un equipo a cierta definición, por ejemplo de a favor, es un ataque pertinente. O sea, que está bien construido dicho ataque, porque los jueces, al escuchar los dos equipos, los jueces se van dando cuenta, o así asumen, que la definición que da a favor no era correcta. Entonces, si por cómo están hablando los dos equipos, el juez va sacando la conclusión de que la definición de a favor no es correcta y el ataque a dicha definición sí es correcta de los de en contra, y luego los de en contra tienen la habilidad de argumentar y todo el rato sabiendo, sin ser cansinos, sin ser repetitivos, pero cuando después de que hablan 2 o 3 minutos de un punto suyo importante, volver a recordar que la definición del otro equipo no es pertinente, y en la conclusión, esa es la labor de la conclusión, recordar estos 2 o 3 puntos importantes de un debate, pues tendrán el debate ganado, por muy bien que luego el equipo a favor a lo mejor haya argumentado. Es que tú puedes argumentar muy bien, pero si argumentas muy bien en base a unas definiciones no correctas del todo, pues tu brillantez argumental no es efectiva. Por eso en debate muchas veces pasa que el que pierde no sabe por qué, no entiende por qué, porque él es consciente de cuán bien lo ha hecho, cuán bien ha argumentado, cuán bien ha respondido, cuán bien ha atacado, cuán bien ha concluido, pero a lo mejor estos detalles desde dentro no se ven o cuesta más. Por eso una cosa muy importante en debate y en la vida normal de los que no somos debatientes habitualmente es verte luego, que te grabes y ver luego la grabación de tu exposición ante el público para poder hacer un análisis riguroso sobre cómo lo has hecho. No definir de una forma apropiada te marca negativamente toda tu línea argumental. Eso es lo que estoy diciendo todo el rato, lo que hemos dicho en estas sesiones, y yo creo que os está quedando claro. Debatir en la introducción, ya os he dicho que salvo posicionarte y nombrar a tu equipo los nombres, no hay ninguna obligación más. Entonces ya cada cual introduce pues según su estilo personal, pero estamos en equipo. Cuando hay 4 personas que hacen varios torneos en 2 o 3 años y son los mismos compañeros, ese equipo va adquiriendo también un estilo. Y por eso en el mundo del debate, cuando un equipo se enfrenta con otro equipo que ya se conocen, pues pueden prever mutuamente por dónde va a ir el estilo, la manera de introducir y luego desarrollar el resto del debate de cierto equipo, porque ya los conoces. Y eso también se puede tener en cuenta, en el sentido siguiente. En debate serio, en el debate que se va con aspiraciones, no se prepara una única introducción para la postura a favor y una única introducción para la postura en contra. Solemos preparar 2 o 3 maneras distintas de introducir la misma línea argumental, de 2 o 3 maneras distintas. Por si acaso, según las circunstancias, hay que cambiar de forma rápida. Bien porque lo que acabo de decir, vemos que nos va a tocar tal rival, entonces prevemos que su estilo de introducir va a ser tal estilo, y entonces nosotros queremos hacer una introducción distinta, para que el juez vea que nosotros estamos en otra historia. O al revés, sabemos que va a hacer cierto estilo y queremos hacerlo a su propio estilo, con la pretensión de hacerlo mejor que él en su propio estilo, en su propio terreno de juego, y que el juez vea estos dos
tienen el mismo modo de introducir, pero me ha convencido más el de a favor. Lo que pasa es que los dos equipos pueden estar pensando lo mismo. También un mismo juez se te puede repetir, y para que ese juez vea que sabes introducir de más de una manera distinta el mismo contenido, pues cambias de estilo. ¿Qué estilos hay? En realidad ya lo he ido diciendo. Hay un estilo que tiene que ver con apelar a los sentimientos, apelar a las emociones. Aquí el único peligro es de no pasarnos, de no extralimitarnos. Siempre en debate el criterio es nunca pasarnos de frenada. Nunca pasarnos de frenada. Cierto tono afectivo, sentimental, emocional es eficaz. Pero si montamos un melodrama, caemos en el ridículo, podemos hacer incluso dar risa o dar pena. Es decir, si nos pasamos de frenada en cualquier aspecto, pero ahora estoy hablando del afectivo, es contraproducente. Pero bueno, una técnica, sobre todo al inicio y esas 2 o 3 frases últimas potentes. Cuando se debate en espacio físico o presencial, la introducción es la parte que se tiene preparada de casa, porque nadie te va a interrumpir. Empieza el cronos, empiezan los 4 minutos y es tu tiempo. Nadie te va a hacer una pregunta. Entonces, eso se tiene preparado. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en un debate el introductor no va a estar detrás del atril, protegido detrás del atril. Creo que ya os comenté que más bien es el conclusor el que suele estar bastante tiempo en el atril, porque la conclusión literalmente se la ha hecho sobre la marcha y necesita papeles para orientarse. Pero el introductor ha ensayado esa introducción, porque a todo esto, en la introducción y en todas las intervenciones, hay que clavar el tiempo. Si te dan 4 minutos, tienes que hablar 4 minutos. Hay unas penalizaciones si te quedas corto o si te pasas. Suelen ser 10 segundos. 10 segundos, a lo mejor no sé si os parecerá mucho tiempo o poco tiempo. En 10 segundos es mucho tiempo. En 10 segundos te da tiempo a decir, hablando deprisa, 4 o 5 frases. Entonces, 10 segundos ya está bien de límite. O sea, te penalizan a partir del segundo 11. Penalizar quiere decir que en ese momento solo te dan un aviso, pero es que si tu mismo equipo, otro miembro de tu equipo, hace lo mismo en otra intervención, pues ya tu equipo ha perdido. O sea que es bastante grave. Lo mismo si te quedas corto. Si acabas antes de 5 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, no pasa absolutamente nada y el juez ni nadie te dice nada. Si te quedas corto, te faltan 11 segundos, te faltan 15 segundos, te faltan 30 segundos, ocurre lo mismo, tienes una falta leve. Si te quedas sin gasolina a falta de 30 segundos, por lo que sea, porque estás nervioso, etcétera, etcétera, estoy hablando de un torneo de debate, no en una situación de una exposición individual, que no sea debate. En un debate, si te faltan 40 segundos y te has quedado sin gasolina por lo que sea, pues tienes que tener sangre fría, coges el papel, coges lo que sea, lees, o sea, empiezas a leer tu argumentación, lo que sea, pero para que pasen esos segundos y te queden 9-8, puedas retirarte. Puedas retirarte despidiéndote. Muchas veces nos puede dar un bloqueo y simplemente nos callamos y a lo mejor la persona se va. No, por mucho bloqueo que tengas, por muy mal internamente que lo estés pasando, y esto ya es no tanto para el debate, que también, sino para una exposición individual que tengáis previsto hablar 4 minutos y llevéis 2 minutos y medio, y es que ya se ha acabado y te has puesto nervioso y es que te quieres ir. Pues muy bien, te quieres ir, te vas, pero te vas despidiéndote. Acaba la frase, a lo mejor estás unos segundos de silencio y dices, pues buenos días o buenas tardes, en función de cuando sea. Buenas tardes, ya he concluido mi intervención. Aunque sea muy simple, te despides. Nunca coges y te vas por muy nervioso que estés. Hay que aguantar ese tiro.
Bien, estoy diciendo que lo afectivo es una estrategia, sí. Golpes de efecto, bueno, pues a veces con los objetos se puede, una idea simple, pues la puedes transmitir manejando ciertos objetos. Bien, si se entiende. Muchas veces los golpes de efecto es que no se entienden. Si no se entienden, quien te escucha, bueno, aquí más que escucharte, quien te ve, pues se queda igual. Dice, ¿y esto a santo de qué viene esto, no? Y los golpes de efecto son boomerang a veces. Te pueden dar luego el antídoto. Te pueden dar la vuelta al golpe de efecto. Ya hemos dicho que la historia, contar una historia, es también lícito y muy pertinente. Somos animales narradores. Hemos llegado aquí porque nos contamos historias alrededor del fuego. Simbólicamente, ahora mismo, yo es como si estuviese en una hoguera y vosotros estáis escuchando las historias que estoy contando yo de cómo introducir. Yo ahora soy el anciano de la tribu que estoy contando historietas y vosotros me estáis atendiendo, ¿no? Pues sí, historias es muy pertinente, pero que te duren máximo 30 segundos, 40 segundos. No, tú no puedes tener 4 minutos y gastar 3 minutos y medio en una historia, aunque sea la historia perfecta, que venga a cuento, le hayas dicho con una dicción perfecta, todo perfecto, y nada, te quedan 30 segundos, presentas y te quedan 10 segundos para decir, pues me voy a basar en esto y lo otro. Y claro, en 10 segundos nadie te entiende. Entonces, ese es uno de los problemas. La introducción es seducción, pero en cualquier aspecto del debate y de la vida real cuando hablamos, cualquier aspecto de la vida real, hay persuasión, la seducción es persuasión, pero también hay argumentación. Es que la propia historia la decimos por algo, la decimos porque ciertas razones, ciertos motivos que tenemos nosotros para defender algo, ya a quien nos escuche lo vayamos guiando, lo vayamos dirigiendo. Dirigir es persuadir. Y luego, según qué recurso lo hagamos de mejor o peor manera ante el auditorio, esos son aspectos comunicativos. Los 3 aspectos de guiar, que es persuadir, de razonar, que es argumentar, y de cómo transmitimos, que es comunicar, van juntos o deberían ir juntos. Hablando de historias, una manera potente y con buenos resultados es jugar de que hay 4 intervenciones y que la cuarta, la última, es la conclusión. Entonces se puede empezar a contar una historia y la dejas a mitad. Quien te escucha sabe más o menos, la historia tiene que venir a cuento, sabe algo, pero no le cuentas el final de la historia. Imagínense un niño que no sé qué, no sé cuánto, vale. El que escucha puede imaginar, esto va a acabar de cierta manera, pero no lo dices. ¿Y cómo dices, cuándo cierras la historia? Pues en los últimos 15 segundos del conclusor. Esto es súper efectivo cuando a veces la misma persona que argumenta es la que concluye. Porque entonces no se equivoca. Como es el mismo cerebro el que dijo ciertas cosas en la introducción, pues se supone que ese cerebro sabe cerrar. Pero da igual, aunque la otra persona distinta, también no hay ningún problema de cerrarlo con un compañero tuyo abierto. Y eso puede tener su grado de sorpresa y como se cierra al final tus últimas palabras, puede ser un buen elemento, un buen recurso para acabar de convencer con tu tesis. Continuamos con ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta todos a la hora de introducir. Hay que precisar muy bien los conceptos clave de la proposición, porque con esos conceptos clave vamos a guiar, vamos a dirigir con cierto significado lo que nos interesa. Eso os he insistido desde el primer día. Por regla general, es el equipo a favor, como es el que primero empieza a hablar, y aparte de que es el primero, es el que está a favor de algo, precisamente aleatoriamente a uno le toca a favor de lo que sea. Quien está a favor es el que tiene que iba a decir demostrar, pero que en debate no es una demostración matemática, es el que tiene que mostrar pues que así son las cosas, que se está a favor de tal cosa. El equipo en contra, si lo hace bien, simplemente con
hundir los argumentos del otro, aunque luego no diga nada, pues ya puede ganar así. Quien tiene que justificar lo afirmado es el a favor. Bueno, por eso suele tener más importancia que a favor marque el terreno. Está, entre comillas, obligado, más bien que obligado, se espera que sea el equipo a favor el que haga una buena delimitación terminológica. Tan buena que muchas veces el equipo en contra, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, el equipo en contra acepta la definición que, bueno, dicho 90%, a lo mejor es menos, ¿no? Pero se suele aceptar la definición terminológica porque suele estar correcta. Entonces, el equipo en contra tiene varias opciones. Bien, aceptarla, dicha terminología, pero es que todo esto el equipo en contra ya lo ha previsto, ya puede prever cuál va a ser la definición que va a utilizar a favor, porque para eso te has informado y has investigado. Tú también sabes cuál es la mejor definición a favor. Puedes aceptarla, pero lo normal no se va a discutir ahí. Ya os he dicho que es más interesante discutir a partir de ahí, porque es que si no, no es un debate. Es una lucha de mi catedrático es mejor que el tuyo. Pero también entre aceptarla del todo y rechazarla del todo hay fases intermedias. Puedes aceptar una definición estando tú en contra, pero puedes poner cierto matiz. Claro, ese matiz es el que luego, a lo largo del debate, tú vas a explotarlo, porque a lo mejor ese matiz te va a permitir que según tú qué argumentos pongas, puedes convencer de lo tuyo. En cualquier caso, se debe evitar un debate que solo sea terminológico. Eso hay que evitarlo porque no es debate. Y igual que en cualquier intervención introductoria, constructora, refutadora, conclusora, la claridad es positiva, la claridad a la hora de exponer, eso es la clave, eso es la elegancia. Como os he dicho ya hace un momento, el introductor debe seducir, el verbo es la acción básica del introductor. Luego ya vendrán los constructores de argumentación, tiene que seducir, y repito, seducir sin olvidarnos de la argumentación, pero seducir. Y se debe acabar, como ya lo estamos diciendo, con una frase potente, pero el objetivo es que esa frase de cierre animemos que el jurado asienta lo que hemos mostrado ahí. Que ganemos ya el debate en la primera intervención. Esas son las buenas introducciones. Que cuando tú acabes de hablar en esos 4 minutos, el juez piense, bueno, y ahora el otro equipo, el equipo contrario, ¿qué va a decir? Porque es que esto ya, es que me lo han dejado clarísimo. Tienes que provocar esa sensación. Mi experiencia como profesor, pues muchos estudiantes cuando hacen sus primeras introducciones, sí, a lo mejor hasta se lo saben de memoria y todo, o sea, a lo mejor hasta no necesitan papel. Pero esto no es una declamación escolar, quiero decir, muchos, su problema mayor en la primera introducción que hacen es que te dicen algo como cuando recitan, como si fuese un examen oral. No, porque aquí el objetivo es que tienes que poner ya desde el primer segundo cierto tono, que sea un tono de convencer. Pero siempre, como os he dicho al principio, sin pasarme de la frenada. O sea, yo no puedo hablar en introducción, tengo que ponerle ganas. Yo no puedo hablar aséptico. Tengo que ponerle ganas porque el que me escuche, es que a quien tengo que convencer es al juez. Al equipo contrario no le voy a convencer en la vida. Al juez es al que tengo que convencer. Pero una cosa es que le ponga ganas y otra cosa ya que me convierta aquí en un actor de teatro del siglo XIX, de Don Juan Tenorio, declamando aquí como me fuese la vida en ello, ¿no? Es decir, pasarnos de frenada, no. Ese es el error inicial. Declamar como si fuese el que está estudiando una oposición y te toca el tema tal, estás solo en tu casa y estás hablando, verbalizando un contenido. Errores a evitar en la introducción. Pues los errores a evitar en la introducción es, ya lo he dicho, alargar la historia inicial en exceso. La historia inicial, el golpe de efecto, todo lo que no es argumentativo y que lo alarguemos en exceso es un error.
porque el juez no se va a enterar y el juez va a pensar, estos no juegan limpio, no están permitiendo que el equipo contrario se entere de cuáles son sus argumentos. Segundo error, otro error, no pararse a delimitar los conceptos clave. Si yo, como he dicho antes, tengo que demostrar que el Islam es compatible con la democracia, yo no puedo saltarme una definición de Islam, aunque ya todos la conocemos, pero hay que saber, aunque sean las cosas, hay que saber que no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes. Hay una serie de cosas que hay que explicar cuando yo explico la palabra Islam. La palabra democracia, pues claro que todos los adultos tenemos una concepción de qué es la democracia. Ya lo sabemos lo que es, y quien nos está escuchando ya sabe lo que es la democracia. Pero tenemos que dar una definición de democracia, y como os he dicho antes, apelando a una autoridad teórica de prestigio y reconocida. Otro error, nombrar los argumentos con un adjetivo y no explicarlos. ¿A qué me refiero? Es que esto lo hacen muchos equipos. Lo que pasa es que luego lo explican, pero como no lo expliquen, me refiero al siguiente. El tema da igual, porque siempre dicen lo mismo. Y más, cuando a veces el mismo equipo lo oyes en torneos distintos, con temas distintos, te vuelven a hacer lo mismo. Vamos a mostrar tal cosa, que el Islam es compatible con la democracia o lo que sea. Nos vamos a basar en tres argumentos. Un argumento social, un argumento económico y un argumento político. Yo me quedé igual. O sea, el tema, el que os estoy diciendo todo el rato, el Islam compatible con la democracia. Si yo os digo que me voy a basar en un argumento social, económico y político, diréis, bueno, ya sé por dónde van los tiros. Bueno, si se sabe con solo eso. Pero como yo no diga nada más, me quedo igual. Entonces, ese es el error. Con nombrar solo estos adjetivos, creer que ya estás diciendo tu argumentación. Entonces, como hagas muchas historias, muchas citas, muchos juegos de manos para golpes de efecto, y solo te queden 10 segundos y digas, mi equipo se va a basar en un argumento social, económico y jurídico o lo que sea, pues no has dicho absolutamente nada, pero no has dicho nada. Y claro, si no has dicho nada, el introductor contrario, aunque lo haga de forma mediocre, aunque lo haga tartamudeando, aunque lo haga no eficaz comunicativamente, como diga algún argumento, aunque lo esté leyendo, está haciendo una introducción. Será introducción mejorable, pero está haciendo una introducción. Y tú habrás hablado a lo mejor de forma muy brillante, pero no has introducido si no explicas tus argumentos. No pasa nada por decir voy a hacer un argumento económico. No pasa nada. No estoy diciendo que no se haga. Lo que digo es que a continuación expliques de qué va ese argumento económico. No pasa nada que bautices a uno como el argumento jurídico, pero a continuación explica de qué va tu argumento jurídico. Las imprecisiones, las vaguedades, la superficialidad, me refiero a superficialidad de poca profundidad. Poca profundidad en los argumentos. Esos son errores. Lo he dicho ya varias veces, ocultar la línea argumental. ¿Cómo que ocultar? Yo no puedo ocultarlo, porque el equipo contrario tiene derecho a conocer mi línea argumental. Es que ocultarla es antideportivo. Mirar y leer papeles, es que se trae preparado de casa. Me estoy refiriendo ya a introductores expertos y con experiencia. Y como he dicho antes, irse sin más. Me voy. No. Si te quedas sin gasolina, aguanta hasta los 30 segundos, hasta los 10 segundos, y si no estás en un debate con el cronómetro, pues te quedas sin gasolina. Bueno, pues buenas tardes. Ya hemos acabado la clase de hoy y ya continuaremos el próximo día. Hasta luego. Y acaba. Yo tengo más cosas pendientes, pero pues si me tengo que ir, pues me despido de alguna manera. ¿Para qué introducir? Es que el objetivo principal de toda introducción es que el jurado empiece a sentir ante lo que yo digo. Entonces, ¿esto cómo lo podéis trasladar a vuestra vida normal? Si no tenéis rivales, que simplemente estáis exponiendo, pero si tenéis que hacer una ponencia de 20 minutos y vais a hacer 3 minutos de introducción, pues esos 2 o 3 minutos de introducción es empezar a que el auditor, cuando acabes tu introducción, el auditorio tenga ganas de seguir escuchándote, porque el auditorio ya empiece a sentir con lo que tú estás ahí preparándote.
La exposición inicial sirve para preparar en el fondo la conclusión. No me refiero a la conclusión con la última intervención, me refiero con la tesis, ¿no? La conclusión de tu argumentación, la tesis que tienes que defender es la preparación, y empiezas a ofrecer ahí materiales con los que luego se van a discutir en las 3 intervenciones siguientes, bueno, 2, porque la conclusión ahí no se refuta. Ya pones encima de la mesa que los otros autores te vas a basar, tus argumentos, aunque sea con 30 segundos solo por cada argumento, los explicas, pones ahí en terreno de juego los materiales sobre los que se va a discutir. Introducir es persuadir, pero como estoy diciendo todo el rato y todo el taller y el mensaje, ya os dije que una comunicación, un mensaje, pues si todo el taller entero fuese un acto comunicativo, hay que entrelazar argumentativo, persuasivo, comunicativo. Pero de esas 3, en la introducción, ¿qué es lo que pesa más? La persuasión. Tengo que ya empezar a dirigir, a guiar semánticamente al auditorio. ¿Cómo introducir? Pues puedo hablar en pasado. Si tengo que hablar de qué pasó en 1492, voy a hablar en pasado. Si tengo que hablar de cómo vamos a vivir en 2100, si llegamos al siglo XXI, voy a hablar en futuro. Puedo hablar en presente, pero normalmente en la introducción hablo en futuro. Y en la conclusión, la última intervención, hablo en pasado. El estilo de la introducción es en futuro de les mostraremos, les explicaremos, les desarrollaremos. Nuestra tesis es esta, se la vamos a justificar apelando al argumento que ahora se lo explico, etc. Les mostraremos, les explicaremos, etc. Una manera de dar frescura es abandonar, como he dicho antes, un estilo rígido, un estilo declamatorio, un estilo de decir un tema para una oposición, y fingir una improvisación. Se suele decir que las mejores improvisaciones son las que se preparan. Finjo que me he encontrado con algo fortuito y eso lo aprovecho. Entonces la mejor improvisación es utilizar algo de la sala. Si yo utilizo un póster que esté en la sala, eso se nota que me lo he tenido que preparar en ese momento, ¿no? Y eso le da frescura, aunque lo haya preparado. Pero te tiene que salir bien la teatralización, de que sea creíble, de que sea natural. Y como he dicho antes, si te pasas en la teatralización, queda tan exageradamente claro de que te lo estás inventando que ya el efecto se apaga y se difumina. Y en definitiva, introducir lo que tiene que ver es juntar la persuasión con la comunicación. Introducir, persuadir, argumentando, sabiendo guiar al auditorio. Al rival nunca le vamos a convencer. Pues buenas tardes, y ahora sí que me despido. Un saludo.